Buenos días. Quiero comenzar otra vez con la oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Que Dios Dios Todopoderoso Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos, y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Todos contestamos: perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos
a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él remidirá a su pueblo de todas sus inquietudes. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actitud salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a María, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que se resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto,
vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Él le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunas decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desántenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ponemos en palabras lo que estamos experimentando en estos días. Aquí hay una breve descripción de la situación. El número de casos confirmados de COVID-19 continúa aumentando en todo el país y el mundo. Los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud están tratando de anticipar cómo manejar una gran afluencia de pacientes. Los hospitales que tratan a pacientes están tomando decisiones agonizantes sobre cómo clasificar a los pacientes o elegir quién recibe un ventilador. Las consecuencias económicas serán dramáticas. Los dueños de negocios se dan cuenta de que es posible que no puedan mantenerse a flote. La semana pasada, más de 3 millones de personas solicitaron desempleo. Muchas personas están preocupadas por cómo van a mantener a sus familias. No estoy tratando de pintar una imagen pesimista para que puedas rendirte o tener miedo. Debemos resistir la tentación de ceder ante el miedo.
Pero es importante mantener una visión realista. Ser realistas nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada. Algunas personas se niegan a mirar las consecuencias a largo plazo. Continúan reuniéndose y socializando como si nada hubiera cambiado. En consecuencia, están aumentando el riesgo de transmisión de coronavirus para todos. Cada uno de nosotros puede ser portador de otros que son más vulnerables. Les insisto a que practiquen la solidaridad, pensando en los menos entre nosotros, especialmente las personas de mayor edad y las personas con problemas de salud. Nuestras acciones los afectan. Somos corresponsables del bien común de la sociedad. Otros están en el extremo opuesto del espectro. Pasan su tiempo viendo las noticias. Para ellos, el peligro es ser totalmente consumido por la pandemia y sus consecuencias económicas. El consumo excesivo de las noticias tampoco es vivir en la realidad. Puede bloquear la realidad de la presencia de Dios. Podemos volvernos miopes, centrarnos solo en COVID-19 y cegarnos sobre cómo el Señor está presente en este momento. Leer las Escrituras es una de las mejores maneras de recuperar la perspectiva. En la divina providencia de Dios, las lecturas de este domingo ofrecen un mensaje de esperanza para aquellos que sufren destrucción y muerte. Cuando Ezequiel escribió la primera lectura, vivía en el exilio en Babilonia. El rey babilónica había destruido Jerusalén. Su ejército había capturado al rey judío Sedequías y a sus hijos, quienes fueron ejecutados frente a su padre Sedequías. Luego lo hicieron ciego y lo llevaron a Babilonia con otros prisioneros. Imagínense cómo se sintió el pueblo de Israel. Habían perdido la esperanza. De hecho, inmediatamente antes de la primera lectura de hoy, el profeta Ezequiel escribió: ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Tenían todas las razones para perder la esperanza. La ciudad de Jerusalén había estado bajo ataque durante 2 años y medio. Finalmente la ciudad y el templo fueron destruidos. Miles de personas fueron deportadas a Babilonia, donde vivieron en el exilio durante 49 años. Dudaban de que Dios estuviera con ellos. Dudaban de la promesa de Dios, de estar siempre con ellos. Sin embargo, Ezequiel pintó un futuro de asombrosa esperanza. Dios le dijo que le dijera a la gente: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. ¿Cómo podría Ezequiel ser tan
esperanzado. ¿Cómo podemos ser profetas esperanzados como Ezequiel? ¿Cómo podemos ser una voz de esperanza para los ancianos que están aislados, para los enfermos, para aquellos que trabajan en el cuidado de la salud, para aquellos con negocios paralíticos o aquellos desempleados? Esta semana un periodista le preguntó al Papa Francisco qué le diría a los hombres, mujeres y familias que viven con miedo debido a la pandemia. El Papa respondió: lo último que haría es decirles algo. Lo que intento hacer es hacerles sentir que estoy cerca de ellos. Hoy el lenguaje de los gestos es más importante que las palabras. Por supuesto, algo debería decirse, pero es el gesto de enviarles un saludo lo más importante, dijo. El Papa Francisco alienta la cercanía. Esa es otra forma de describir la solidaridad. Estaremos cerca de las personas cuando las veamos como familia, como hermanos y hermanas. En una época de distanciamiento social, aquí algunas maneras de expresar cercanía. Dile a los demás que estás orando por ellos. Llama a los que están más aislados. Entregar una comida a su puerta. Además, podemos ser una voz de esperanza para los demás si permanecemos firmes en nuestra confianza de que Dios está con nosotros. De hecho, Dios está usando este momento de una manera poderosa. El coronavirus es un claro recordatorio de la debilidad de la carne humana. Nuestras vidas son tan frágiles. A veces lo olvidamos. Sin embargo, nuestra fragilidad en realidad nos abre al poder de Dios. Nos pone en contacto con nuestra necesidad de Dios. Consciente de la fragilidad humana, el salmista nos enseña cómo clamar al Señor con fe. El Salmo 1:29 dice: desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Este salmo termina con la esperanza de que todo estará bien. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Todo estará bien. Como personas que están dotadas del Espíritu Santo, debemos tener más esperanza que Ezequiel y más confianza que el salmista. San Pablo dijo a los romanos: el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El Espíritu que resucitó a Jesús habita en nosotros. El Espíritu nos da su perseverancia en el sufrimiento. Nos inspira con su amor desinteresado y sacrificio. Nos llena de esperanza duradera. Necesitamos traer a la gente una cercanía llena del Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro, Padre Todopoderoso, imploremos su misericordia porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Digámosle con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, perseverando en su esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo, para que ellos hallen en nuestra caridad ayuda y consuelo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pascual. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para todas las enfermeras, los doctores y los trabajadores médicos, que Dios los proteja y fortaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Al prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones para que gocemos siempre de la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te representamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran. Y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro,
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso,
que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios.